Unidad de aprendizaje número 1. Modelado de sistemas. Tema 2. Modelado formal de sistemas. Son numerosos los distintos métodos de modelar sistemas informáticos que han surgido desde los aproximadamente años 60. Algunos de ellos son formales porque incorporan un formalismo matemático subyacente que permite derivar de manera fiable propiedades de los sistemas modelados. Algunos de esos métodos usan como base la lógica de predicados. La lógica de predicados de primer orden. Hay otros que se basan en la teoría de conjuntos para describir los cambios de estado de los datos del sistema. Otros se basan en álgebra de procesos. Otro grupo es el formado por los métodos basados en lógicas modales, generalmente lógicas temporales que permiten modelar la evolución del estado del programa en el tiempo, en función de la ocurrencia de eventos o de la ejecución de acciones. Por su parte, otros métodos como las redes de Petri o SDL, los state chart o las máquinas de estados de UML están basados en máquinas de estados. Estos métodos cuentan como ventaja con su expresión gráfica y los hacen más asequibles a los desarrolladores web y son especialmente adecuados para modelar sistemas reactivos. Cuando surgieron la mayoría de estos métodos, algunas técnicas de programación como la orientación a objetos no estaban tan extendidas, por lo que las metodologías no ofrecían apoyo para desarrollos basados en estos paradigmas. Sin embargo, posteriormente han aparecido extensiones o actualizaciones de algunos de estos métodos que sí tienen en cuenta la programación orientada a objetos. Igualmente ha ocurrido con la especificación de requisitos no funcionales, como los requisitos de tiempo, el rendimiento o aspectos de seguridad. Como se pone de manifiesto, la mayoría de los métodos descritos han sido desarrollados inicialmente para modelar sistemas en los que no se tenía en cuenta requisitos relacionados con el tiempo, por lo que no ofrecían mecanismos adecuados para expresar propiedades temporales ni realizar análisis de estos requisitos y que no eran válidas para modelar y analizar sistemas en tiempo real. Algunas de ellas, además, presentaban diferencias para expresar otras características representativas de los sistemas de tiempo real, como es la concurrencia y el analizar propiedades relacionadas con ella, como la sincronización, el envío de mensajes o ausencia de interbloqueos. Para la mayoría de los métodos que se incluyen, ha surgido ampliaciones que incluyen herramientas para especificar propiedades temporales y analizar el cumplimiento de los requisitos temporales. Estas ampliaciones son muy variadas en función del formalismo sobre el que se han fundamentado y la facilidad y potencia que se hayan conseguido para el objetivo de cubrir los aspectos temporales del sistema. Veamos los métodos axiomáticos. La axiomatización de los lenguajes de programación ha sido el primer paso en la formalización del diseño de los sistemas informáticos. Los primeros trabajos relacionados para el desarrollo metódico de programas usa la lógica de predicados de primer orden. Las fórmulas de estas lógicas de programación son las conocidas tripletas, que constan de una precondición, un programa y una postcondición. Aquí P representa la precondición y Q la postcondición, enlazado mediante un programa S. La precondición y la postcondición son predicados lógicos sobre el estado del programa. El estado del programa viene representado por el conjunto de valores de las variables.
La tripleta es verdad si cuando empieza la ejecución del programa S, la precondición es cierta y cuando acaba, la postcondición también lo es. En la lógica se definen las reglas de derivación adecuadas sobre los constructores básicos de la programación secuencial: secuencia, selección e interacción, que permiten comprobar la validez de las tripletas. Las propiedades que se comprueban se dividen en dos grupos: las de la seguridad, que indican que un programa no llega nunca a un estado indeseable, y las de la viveza, que aseguran que un programa acaba llegando a un estado válido. Por ejemplo, un bucle sin fin no cumple la propiedad de viveza. La técnica de Dijkstra va un paso más allá y propone métodos para la construcción de programas de manera que esté garantizado el cumplimiento de las propiedades consideradas. En particular, define reglas para construir bucles y sentencias de selección correctos. La programación concurrente, en la que varios procesos se ejecutan simultáneamente, compitiendo por recursos comunes, presenta nuevas instrucciones y situaciones, como la comunicación y la sincronización entre los procesos. Las lógicas de programa se han ampliado para los lenguajes concurrentes, incluyendo nuevas reglas de inferencia para las nuevas instrucciones, como la de ejecución en paralelo o la de espera. Entre las propiedades especiales que se han de analizar para los programas concurrentes está la ausencia de bloqueo, el deadlock, de esperas indefinidas, el leave lock, y de postergación indefinida de procesos, el starvation. Para ello, se han de hacer nuevas suposiciones sobre el entorno de ejecución, como la naturaleza del planificador, si es cíclico o soporta interrupciones, y sobre su imparcialidad, en inglés weak fairness y strong fairness. El gran problema de estas técnicas es que la mayoría de sus usuarios potenciales las encuentra extremadamente difíciles de aplicar en la práctica, lo que se traduce en una imposibilidad económica de aplicarlas a desarrollos reales en la industria. Esta dificultad se ha visto incrementada por la falta de herramientas que permitieran aplicar las técnicas de forma automática en sistemas del tamaño y complejidad habituales en las aplicaciones actuales. Las especificaciones basadas en la teoría de conjuntos se caracterizan porque el estado del programa se expresa de manera explícita, mientras que el funcionamiento del programa está implícito. El estado del programa se puede deducir del estado inicial y de las operaciones que modelan los cambios del estado. En cambio, los métodos basados en álgebra de procesos definen de manera explícita el funcionamiento del sistema y es el estado el que está implícito. Una de dichas técnicas es la notación Z, la cual está basada en la teoría de conjuntos y la lógica matemática. Los objetos matemáticos y sus propiedades pueden reunirse en esquemas, patrones de declaraciones y restricciones. El lenguaje de esquemas puede usarse para describir el estado del sistema y de las formas en que el estado puede cambiar. También puede usarse para describir propiedades del sistema y para razonar sobre posibles refinamientos del diseño. Una propiedad característica de Z es el uso de tipos. Cada objeto del lenguaje matemático tiene un tipo único. Aunque Z es un lenguaje de especificación formal, las especificaciones también incluyen lenguaje natural. Los modelos construidos en Z se pueden refinar, obteniendo otro modelo coherente con el anterior, pero de mayor nivel de detalle.
Está pensada para describir las características funcionales del sistema y las características no funcionales como usabilidad, rendimiento o fiabilidad quedan fuera de su ámbito. Para ilustrar algunas de las características básicas de Z, se va a especificar un sistema muy simple en el que se anotan y recuerdan fechas de cumpleaños. Entonces tenemos acá las declaraciones de nombre y fecha, libro de cumpleaños, conocidos, nombre, cumple, nombre y flecha, conocidos, igual a don, cumple. En este esquema se han definido los tipos que se van a usar, nombre y fecha, el conjunto de nombres cuyo cumpleaños sabe, conocidos, y una función parcial que asocia ciertos nombres con fechas. La restricción final establece una forma de calcular conocidos, como el dominio actual en la función cumple. En el siguiente esquema, define una operación que modifique el espacio de estados definido anteriormente. Incluir cumple, nombre, signo de interrogación es nombre, fecha, signo de interrogación es fecha. Nombre no pertenece a conocidos, cumple igual a cumple, unión, nombre, fecha. Es decir, en este esquema, el delta, que es este triángulo, indica que la operación va a modificar el estado del sistema, nombre y fecha. Son los nombres de los argumentos de la operación. Como precondición, el nombre de entrada no puede tener una fecha asociada. La otra precondición indica que tras la ejecución, el estado de la función parcial cumple, denotado por cumple prima, varía como se indica en ese predicado. A partir de esta especificación, se puede demostrar propiedades del sistema. Por ejemplo, el nuevo nombre pasa a formar parte de los conocidos. El uso de Z en la especificación de sistemas reales puso de manifiesto que los mecanismos de estructuración disponibles hasta el momento no eran suficientes para estructurar de manera adecuada aplicaciones de gran tamaño. Para mejorar esta deficiencia, diversos grupos han propuesto alternativas en las que se integra la filosofía de la orientación a objetos en Z. En algunas se propone el uso de Z con un estilo orientado a objetos, mientras que en otras se añaden nuevos elementos a Z que permitan la descripción de los elementos habituales en la orientación a objetos, tales como clase, objetos, métodos, etc. Veamos ahora las técnicas basadas en álgebra de procesos. Los métodos basados en álgebra de procesos modelan la interacción concurrente entre procesos secuenciales. Todas siguen un mismo principio básico. La iteración entre procesos se hace a través de la participación de estos eventos. Los eventos pueden considerarse atómicos, o sea, de acciones indivisibles. En el modelo general no está limitado el número de procesos que pueden interactuar en un mismo evento. Todo evento se considera una iteración entre procesos, como lo que se consigue un modelo homogéneo. Por ejemplo, escribir un valor en el registro es un evento en el que interacciona el proceso que está escribiendo el valor y el registro o el sistema. El funcionamiento de los constructores de procesos debe depender exclusivamente de los procesos que toman parte en él. Como por ejemplo, de estos constructores están la conjunción, la disyunción, encapsulación, secuenciación y simultaneidad. La diferencia entre ellos está los puntos de sincronización que fuerzan los procesos. El CSP, la idea básica del lenguaje CSP, de las iniciales en inglés Communicating Sequential Process, es definir la ocurrencia o la concurrencia mediante la comunicación de procesos que tienen un funcionamiento interno secuencial y se comunican y sincronizan a través de unos canales restringidos, de forma que cada proceso solo tiene acceso a sus datos locales. El proceso, en
CSP es el elemento básico de CSP y denota el patrón de funcionamiento de una entidad. Cada proceso puede involucrarse en un conjunto concreto de eventos. Un proceso se define recursivamente. P igual E, entonces Q, donde el proceso P consta de la ejecución del evento E y posteriormente la ejecución del proceso Q. Se puede concatenar acciones que se van a ejecutar secuencialmente. Por ejemplo, S ejecuta los eventos E1, que a su vez desencadena el evento E2, luego el evento E3 y así hasta que posteriormente se ejecuta el proceso P. Hay operadores de selección que se denotan con una barrita vertical y hay concurrencia, operadores de concurrencia que se denotan con dos rayitas verticales. Cuando los procesos se ejecutan en paralelo, están restringidos a la sincronización de eventos comunes. Dos procesos se comunican datos sincronizándose a través de los canales, que son mecanismos de comunicación unidireccionales y de punto a punto. Cuando un proceso ejecuta un evento de comunicación de salida mediante la operación, digamos, admiración, escribe un dato en el canal de comunicación y otro proceso debe sincronizarse con él, ejecutando simultáneamente un evento de entrada sobre el mismo canal mediante la operación signo de interrogación, en la que se lee el dato presente en el canal. Con estos elementos básicos se puede especificar un sumador que reciba dos números por diferentes canales y los descarte tras transmitir la suma por un tercer canal. Entonces acá tenemos la expresión de este proceso. Entonces acá se añade, entra por el canal 1, IN 1, entonces entra IN 2 y la salida es X más Y, ¿no? Entra X, entra Y, la salida es X más Y. Entonces se añade una salida. Esta operación debe ser concurrente. Si primero entra Y2, luego entra X, al final da lo mismo. La semántica original de CSP es un caso concreto de álgebra de procesos y su modelo más simple es el modelo de trazas. Cada posible patrón de funcionamiento de un proceso se denota mediante una secuencia de eventos, llamada traza. En el modelo de trazas solo se puede especificar propiedades de seguridad, pero no de viveza. El modelo de trazas es extendido con otros modelos para cubrir esas propiedades, como el modelo de rechazos, la divergencia o el modelo de fallos. Timed CSP es una extensión que añade nuevos operadores a la sintaxis original de CSP para estudiar propiedades no funcionales de los sistemas, concretamente los tiempos de respuesta para garantizar sincronizaciones en las que el instante en que se llega a la sincronización es fundamental. Entre los nuevos operadores se encuentra la espera, que modela un lapso de tiempo en el que el proceso no hace nada, el prefijo con retraso, el timeout y la interrupción temporizada. Lotos. Lotos fue desarrollado por la ISO para la especificación formal de sistemas distribuidos abiertos. La parte de funcionamiento de Lotos está basada en el concepto de acción atómica e instantánea. Si se precisa modelar acciones que tarden tiempo, se modela una acción de inicio y otra de fin. Un sistema en Lotos está constituido por subsistemas que se ejecutan concurrentemente e interaccionan entre sí. Los subsistemas pueden, a su vez,
estar compuesto por otros subsistemas más simples, formando una jerarquía. La composición paralela de estos subsistemas se hace de una manera muy simple. Dos procesos interactúan cuando ejecutan una acción sobre un mismo punto de interacción, las puertas o gates. En esta sincronización pueden intercambiar información. El funcionamiento de un sistema se define mediante expresiones de funcionamiento como stop y exit, la composición secuencial punto y coma y la elección entre corchetes. Se puede hacer uso de la recursión para definir el comportamiento de un subsistema. Hay varios operadores para componer en paralelo los subsistemas definidos, como composición concurrente sin sincronización, 3 barritas verticales, sincronización total con 2 barritas y sincronización selectiva con barritas y corchetes. Un concepto fundamental en la composición jerárquica de subsistemas es la ocultación. El Lotos o Enhancement to Lotos es una extensión de Lotos que incorpora novedades como el concepto de tiempo cuantitativo, definición de datos con un método parecido a la programación funcional, modularidad, nuevos operadores para aumentar la potencia expresiva del lenguaje y algunas instrucciones habituales de los lenguajes imperativos de programación. Está también RT-Lotos o Real-Time Lotos, que también es una extensión de Lotos que proporciona 3 operadores temporales principales. El operador retraso, delay, que retrasa de manera determinista la ocurrencia de acciones observables e internas. Está el operador latencia, latency, que expresa una latencia no determinista, y el operador de restricción, que limita el tiempo durante el cual una acción observable es accesible desde el entorno. Otra de las técnicas son las lógicas temporales. Las lógicas temporales permiten expresar el funcionamiento de sistemas software en términos de fórmulas lógicas, que incluyen restricciones temporales, eventos y relaciones entre ambos. La capacidad expresiva de estas lógicas ha ido creciendo y muchas de ellas son capaces de especificar adecuadamente sistemas reactivos, aunque no todas sirven para especificar sistemas de tiempo real. Las lógicas temporales son una clase particular de lógicas modales en la que el conjunto de mundos posibles representa los instantes de un dominio temporal. La más usada en la especificación de sistemas software son extensiones de lógica de predicados de primer orden. Generalmente se añaden al menos 4 nuevos operadores sobre los tradicionales, siempre en el futuro, alguna vez en el futuro, siempre en el pasado y alguna vez en el pasado. Algunos casos añaden 2 nuevos operadores desde y hasta. Para usar la lógica temporales en la especificación de sistemas de tiempo real, estas han de ser capaces de expresar las restricciones temporales, las cuales se pueden dividir en 2 grandes grupos: eventos y ordenación de eventos. Restricciones temporales cuantitativas. Para la especificación y análisis del sistema de tiempo real, en lo que se necesita una cuantificación de las propiedades temporales. Hace falta una métrica de tiempo. Una forma típica de hacerlo es definiendo operadores acotados en el tiempo. Por ejemplo, se puede definir un operador que firme o afirme que una fórmula es siempre cierta entre los instantes 4 y 7. Otras técnicas son el PTL, el Propositional Temporal Logic, que extiende la lógica proposicional introduciendo los operadores temporales siempre en el futuro, alguna vez en el futuro y a continuación y hasta. Está el BTTL o Branching Time Temporal Logic, que es una extensión del PTL, y también está el RTCTL, el Real Time Computational Temporal Logic, que es una extensión del CTL, o sea, del Computational Tree Logic. Está el RTTL, el Real Time Temporal Logic,
que añade una métrica para el tiempo usado, un reloj global del sistema cuyo valor se aumenta periódicamente y que puede usarse en las fórmulas para incluir. Está el TPTL, el Time Prepositional Temporal Logic, el IEL, el Interval Logic, el Extended Interval Logic, EIL, y el LTI, Logic of Time Intervals, ¿no? Todas ellas, por ejemplo, acá la última es una lógica temporal de intervalos de segundo orden. Los intervalos se pueden dividir en subintervalos hasta llegar a momentos. La lógica también permite cuantificación de intervalos. Permite especificar sin problemas restricciones sobre la ordenación de los eventos, pero no restricciones cuantitativas, ya que carece de métrica. Hemos culminado el tema 2 de la unidad 1. Nos estamos viendo en el tema 3. Hasta entonces.